Damos la bienvenida al doctor Salim Saidán. Él es constitucionalista, profesor de la Universidad Católica de Quito. Quisiéramos en esta entrevista dialogar con usted sobre las actuaciones del Quinto Poder y de la Asamblea Nacional. Comencemos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se renovó hace algunas semanas y avanza en sus objetivos. ¿Cómo ve la actuación de este consejo? Un buen día, estimado Gustavo, gracias por la invitación. Un gusto también dirigirme a quienes nos ven a través de Antena 1. El Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional son órganos de representación popular. Ahí están nuestros representantes electos con el voto popular. En teoría, sus actuaciones deben responder a la demanda ciudadana, ¿sí?, a las prioridades que tiene la ciudadanía, los diversos sectores de la población. Y lo único que vemos nosotros con preocupación es que se imponen los intereses a las ideologías, digamos, al bien común, digamos, decisiones que vayan, digamos, en beneficio o se adopten en beneficio de la ciudadanía. Vemos más que las agendas partidistas son las que se imponen. Las agendas partidistas, los intereses de los partidos, de los movimientos políticos, es lo que se impone. Y por eso es que tiene usted una vergonzosa pugna de poder, tanto en la Asamblea como en el Consejo. Sí, tenemos que identificar algo que tienen en común los dos órganos, además de ser órganos de representación popular, es que tiene usted una vergonzosa pugna entre dos grupos políticos. Una extraña alianza entre el socialcristianismo, el correísmo y ahora algunos disidentes de Pachacutic. Y por otro lado, el otro grupo de Pachacutic con el gobierno nacional y algunos independientes. Entonces, ambos bandos políticos disputándose el control de la Asamblea y del Consejo. Eso es lo que en definitiva Vayamos a ir seccionando un poco las cosas. ¿Qué está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Allí, usted ya lo ha dicho, tiene su propia agenda, pero aparentemente está avanzando en su objetivo, cumpliendo su tarea. Sí, ¿sabe que un mes sin sesionar el Consejo de Participación? Se reúne el Pleno en esta semana y lo único que escuchamos los ciudadanos son acusaciones, ¿sí?, descalificaciones entre uno y otro consejero. En lugar de sesionar para avanzar en los concursos públicos de oposición y méritos, aprobar los reglamentos, avanzar en las etapas de los concursos, tenemos concursos estancados. Mire que la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública tiene encargados, ¿sí? Mire que el Contralor es subrogante. El 15 de marzo debía ya posesionarse un nuevo Contralor. Es decir, la próxima semana, ¿no? El martes teníamos que posesionar al nuevo Contralor. Sin embargo, usted ve que esos concursos están paralizados. Claro, eso no se va a dar, pero el día de ayer trascendió que en una sesión habían aprobado ya reglamentos para el concurso de Defensoría del Pueblo, jueces del Tribunal Contencioso Electoral y para la Superintendencia de Bancos. Sí, en buena hora, ¿no? Porque hay algunos procesos pendientes, ¿no? Al menos que la reglamentación ya está aprobada, es una señal de que se puede de algún modo destrabar ese problema que hay en el ejercicio de la potestad nominadora por parte del Consejo, ¿no? Hay por otro lado también una interrogante, ¿no? ¿Quién mismo es el presidente? ¿Es el señor Ulloa o es la señora Almeida? Claro, allí cabe Parecería que, preguntarse qué tan legítimo es lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. claro, porque finalmente si es que se adoptan decisiones por parte de un órgano o de parte de un presidente en sesiones dirigidas por un presidente que no fue nombrado regularmente, pues ese nombramiento carece de validez y puede viciar, contaminar todos los procesos. Entonces, ojalá que cedan posiciones, que uno de los dos grupos políticos, sea el oficialista comandado por Ulloa, o sea el que responde al socialcristianismo y correísmo comandado por Almeida, cedan posiciones para que podamos avanzar en esos procesos. Yo creo que la prioridad debe ser la Contraloría. La prioridad debe ser la Contraloría. Tengo entendido que ese concurso está paralizado. Creo que había problemas para conformar la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Qué va a pasar allí el próximo día, martes, doctor Saidán? ¿Habrá acefalía sobre acefalía?
Exactamente, exactamente, sí, es lo que veo con preocupación, ¿no? Entonces, y más allá de eso, yo creo que el problema es que hay interés de los partidos y movimientos políticos por tomarse la institución de control. Una vez más, ¿no? Tampoco es que es un problema nuevo, es un problema de vieja data ya. El que sea motivo de disputa el control de las instituciones como la Contraloría, la Fiscalía y otros órganos claves de la función judicial, ¿no? Entonces, creo yo que eh, la, la Contraloría será motivo de pugna, ¿no? Motivo de pugna. Creo yo que la crisis del Consejo justamente responde a la disputa por la Contraloría, ¿no? Ahora, técnicamente el martes puede continuar en funciones el actual Contralor. Ese también es un problema. Eso de las funciones prorrogadas, aunque se ha vuelto costumbre, se ha normalizado en este país, es algo irregular que no tiene sustento jurídico, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque si no, sencillamente las actuaciones de la Contraloría pueden estar viciadas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en cambio eh, no tenemos Contralor y no reconocemos la posibilidad de las funciones prorrogadas? Vamos a tener un montón de procesos que van a caducar, ¿sí? Van a caducar beneficiando justamente a un montón de personas que han protagonizado actos de corrupción. Entonces es difícil tomar una decisión con esas dos amenazas, ¿no? Que se anulen las decisiones en caso de que se alegue falta de competencia de un controlador que no debía estar en funciones prorrogadas y por otro lado, preocupante también que se pueda en este caso, dar una, digamos, dar paso a una cefalía en la Contraloría que termine beneficiando a los corruptos, ¿no? Que van a beneficiarse de la caducidad de las acciones de control, ¿no? Que es lo que inclusive la Corte Constitucional ya resolvió, ¿no? Le llamó la atención a la Contraloría y le dijo que lo que corresponde en esos casos es justamente la declaratoria de caducidad, Veamos cuando ha transcurrido un tiempo sin avance en la acción de control. vayamos al otro tema de la Asamblea Nacional, que algunos lo consideran el primer poder del Estado. Allí se dio amnistía a casi 270 personas en una nueva acción polémica muy criticada por integrantes del anterior gobierno, particularmente por la exministra de Gobierno María Paula Romo, por autoridades de Quito, celebrada por esa facción de Pachacutic, de el correísmo, criticada a medias por el gobierno, pues asambleístas afines al gobierno también lo posibilitaron. Sí, muy mal mensaje y posición del gobierno que demuestra debilidad. Yo creo que el gobierno cometió un grave error al impulsar a su bloque legislativo a votar a favor de las amnistías, ¿sí? El Partido Social Cristiano se quedó solo en la oposición. Parece que hay un acuerdo un acuerdo que incluyó justamente las amnistías. Se nota que el gobierno eh, se sintió acorralado, como en palabras del mismo Fernando Villavicencio, ¿no? El asambleísta que justificó su voto y el voto de los asambleístas de Creo, diciendo que se sintieron acorralados. Después de que cuestionaron la impunidad que se generaría después de una decisión de ese tipo, el mal precedente que sería básicamente dejar sin sanción una serie de comportamientos violentos de manifestantes que no es que ejercieron el derecho a la resistencia, el derecho a la protesta social pacífica, no, destruyeron bienes públicos, además afectaron a personas. Mire lo que pasó con Freddy Paredes, fue algo absolutamente repudiable. Ya agresiones físicas que pudieron terminar con la vida del periodista Freddy Paredes, que queden sin sanción, realmente un mal mensaje para aquellos que van a sentirse impunes justamente al manifestarse en contra del gobierno. Entonces el gobierno cometió tan grave error que por tener un poco más de oxígeno en su aliada, la presidenta de la Asamblea Nacional, eh, definitivamente dio sus votos para que logren esta amnistía
personas que realmente debían ser procesadas y condenadas. Lo hicieron bajo el argumento, sobre todo los legisladores de Ban, de una supuesta pacificación del país, pero queda una sensación muy clara de que no están todos los que son, ni son todos los que están, en definitiva, un sabor amargo, una inconformidad general. Sí, totalmente, Gustavo. Acertada su apreciación. Sabe que ayer justamente escuchaba a Diego Ordóñez, consejero presidencial, ex asambleísta, decir que van a explorar la posibilidad de que esto también alcance a los policías y a los militares que fueron procesados. Porque si es que la búsqueda de pacificar alcanza a todos, deberían también beneficiar a los miembros de la fuerza pública, ¿no? Todos los actores involucrados en esos excesos, porque hubo excesos de lado y lado en octubre de 2019, ¿no? Los manifestantes y los policías militares sin duda se excedieron, pero fue evidente que existieron infiltrados, ¿sí? Que hubo personas que querían aprovechar esa protesta para desestabilizar y que se quede sin sanción ese tipo de manifestante, pues definitivamente va a ser aprovechado justamente para recomponer las fuerzas de oposición y pretender desestabilizar sin consecuencia alguna, ¿no? Me parece que el gobierno eh, jugó políticamente muy mal en esa madrugada en la que decidieron la amnistía sin ver a mediano o largo plazo los efectos que eso puede tener. Puede debilitar más al Lamentablemente, gobierno. nuevamente una acción política en la que ha faltado legitimidad y que sigue en ese proceso de erosionar la institucionalidad en el país. Sí, totalmente. Sabe que eso lejos de estabilizar, pacificar, creo que va a ser aprovechado por grupos de oposición política que ya hemos visto que no tienen límites, no tienen límites del momento de eh, optar por ciertas acciones que justamente buscan eh, hacer un contrapeso al gobierno, pero de una manera que definitivamente no resulta democrática, ¿no? Eso de querer tomarse decisiones de control y de justicia para desestabilizar al gobierno de turno, definitivamente es poco democrático, ¿no? Yo leía con acierto una columna de opinión de Arturo Moscoso, ¿no? Que decía que los demócratas no podemos tolerar la antidemocracia, ¿no? Eh, el gobierno cuenta con las herramientas suficientes para evitarlo, pero definitivamente no las utiliza, no las utiliza, ¿no? Entonces, sí es preocupante, sobre todo la estrategia política del gobierno. Yo veo que el frente político sigue fallando en el gobierno. Hay ministros muy destacados, por ejemplo, a mí me parece que Julio José Prado en el sector de la producción está haciendo un buen trabajo, el ministro del Ambiente también, el ministro de Salud ha hecho un interesante trabajo también, pero en el ámbito político, creo que los asesores, los ministros relacionados con el manejo de la política, la gestión política, la relación con la asamblea, están trabajando muy mal. Están trabajando muy mal. Creo que están trabajando con las lógicas del pasado. Creo que la DP, la UDC, los demócratas cristianos, digamos, que apoyan al gobierno, Fuertes, Vela, el mismo Hurtado, que de algún modo, entiendo yo, aconseja con frecuencia al presidente de la República, eh, creo que son personas formadas sin duda, pero que lo que tienen, digamos, o que piensan que seguimos en los años 80 o 90, y definitivamente las formas de protestar, las formas de desestabilizar han cambiado, se han sofisticado y hay que tener mucho cuidado de no empoderar más a quien puede más adelante desestabilizar. Una de las peores facetas del país es y sigue siendo la corrupción, y esta siempre hemos coincidido, doctor Saidán, en el sentido de que viene de la mano de la impunidad. Ese mensaje que dejó la Asamblea muy criticado y acertadamente por María Paula Romo al calificarlo como un mensaje general de impunidad, lamentablemente continúa empañando la imagen del país, la propia solidez del actual gobierno. Sí, 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 totalmente. Y por eso veo yo una posición muy tibia de parte del gobierno que puede terminar debilitando más, ¿sí? Debilitándolo más. Mire que estamos en un año
electoral. ¿Sí? A inicios del próximo año vamos a tener elecciones seccionales, vamos a elegir consejeros de participación ciudadana también. Y el gobierno tiene que cuidarse más, porque la agenda de las organizaciones políticas justamente está trabajada con proyección electoral, pues. Entonces, yo creo que van a aprovechar cualquier tipo de manifestación. Mire, por ejemplo, lo que pasó en la manifestación del 8M, ¿no? Una lamentable manifestación violenta de ciertas activistas, no quiero generalizar, porque obviamente creo que algunas activistas, algunas mujeres con razón han levantado su voz de protesta por la inacción estatal, la falta de prevención, de sanción por casos de violencia contra la mujer, totalmente legítimo, ¿no? Pero claro, se infiltran también activistas violentas, son reprimidas por parte de la policía y mire cómo queda la imagen del gobierno, como el gobierno represor que no permite la manifestación pacífica. ¿Qué manifestación pacífica Manejando si sobre todo pintan? con muy poco sentido común las cosas. Claro, entonces veo mal manejo creo que hace falta prevenir los conflictos, gestionar mejor las crisis, en lugar de dar la imagen de que siguen reprimiendo al pueblo, porque yo creo que esa imagen de el gobierno represor es lo que justamente logra capitalizar el correísmo para buscar el retorno al poder. Yo creo que lo único que está haciendo el gobierno actualmente es allanar el camino para que pueda retornar al correísmo. Creo que una buena manera de medir cómo está el correísmo van a ser las elecciones seccionales, y ahí tenemos una buena oportunidad para ver lo que puede suceder en la próxima elección presidencial. Hay que tener mucho cuidado. Si quieren, obviamente, conservar la institucionalidad democrática o restablecer la democracia, pues tengan mucho cuidado con que sus acciones sean legítimas, sobre todo que expresen el sentir popular y no solamente un intento de supervivencia, que parecería es lo que más le preocupa al gobierno, ¿no? Un intento de sobrevivir en este periodo sin pensar justamente lo que puede suceder a mediano o largo plazo, ¿no? Bien. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente, doctor Saidán. Gracias, estimado Gustavo. Siempre un gusto conversar con usted. Declaraciones del doctor Salim Saidán, constitucionalista, profesor de la Universidad Católica de Quito.